la gente que no creía en el Dios de Israel empezaron a apuntar dedos. Esos ignorantes, esos incircuncisos, esos pecadores, esa lacra que no fue escogida por Dios, empezaban a mirar que muchos de esos judíos, muchos de esos fariseos eran peor que ellos que no conocían a Dios. Y mientras que yo analizo todo esto, hermano, yo me pongo a pensar y digo, ¿a quién se parecen estos escogidos por Dios? ¿A quién resemblan? Hay una resemblanza aquí, hermanos, entre estos judíos, entre estos circuncisos, entre este pueblo escogido por Dios. Y yo miro el cristianismo, hermanos. Miro el pueblo judío en el pasado y miro el cristianismo en el día de hoy. Y yo me doy cuenta, hermanos, que no somos diferentes, que pasamos por las mismas cosas que ellos han pasado, que vivimos la vida igual como ellos vivieron la de ellos. Nosotros como cristianos, hermanos, muchas veces creemos como los judíos creían en tiempos de Cristo. Porque aunque ellos fueron un pueblo escogido y tenían una identidad religiosa, ellos no actuaban conforme esa identidad que ellos se daban a conocer. Los cristianos a hoy nos llamamos escogidos por Dios. Y por medio de nuestra fe aceptamos a Dios y tendríamos, hermanos, que amar a nuestro prójimo y compartir el evangelio con todos aquellos que no lo conocen. Pero muchas veces, hermanos, actuamos como un fariseo, actuamos como un judío. Nos creemos más grandes, nos creemos mejor, nos creemos escogidos porque somos cristianos, porque nos llamamos cristianos, porque una vez aceptamos a Dios en nuestras vidas y decidimos aceptar a Dios como nuestro Salvador, ahora nos creemos especiales. Y somos especiales, hermanos, somos especiales. Pero a veces, hermanos, porque nos creemos que ya somos escogidos por Dios y porque creemos que ya le dijimos sí a nuestro Señor, que ya somos salvos y que nuestra vida no tiene que llevar ningún cambio. Que tenemos, que si seguimos haciendo las mismas personas que éramos antes cuando andábamos en el mundo, que todo va a estar bien, porque ya llevamos a Cristo en nosotros, porque ya dijimos que sí lo aceptamos, que lo queremos en nuestra vida, que creemos en Él. Pero nuestras acciones, hermanos, no lo demuestran. Hermanos, el hecho de que Dios nos haya escogido no quiere decir que ya estamos salvos, que no tenemos que hacer nada más, porque somos perfectos en Él. Porque a veces así pensamos, hermano. Yo ya dije que sí a Dios, Él ya murió en la cruz por mí. Todos mis pecados han sido perdonados. Entonces, no es por hechos, ¿verdad? Sino por su gracia. Porque así creemos. Dios nos perdona no por los hechos. Dios nos hace salvos no por nuestros hechos, no por lo que hacemos, sino por su gracia. Y así es, hermanos. Él murió en la cruz y todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero, hermanos, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Tiene que haber un cambio de que cuando nosotros estábamos en el mundo, caminando oscuridad, al momento que nosotros aceptamos a Dios como nuestro Cristo y como nuestro Salvador, tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia, hermanos. Si no, entonces, ¿qué somos? Somos igual que un fariseo hipócrita, somos igual que un judío hipócrita que proclamamos la ley, que la enseñamos, pero que la quebramos. Que la ley aplica para todos los demás, pero no para nosotros, porque ya somos salvos. Pero no, hermanos, estamos equivocados. Porque aún cuando somos cristianos, hermanos, deberíamos de tener compasión por aquel hermano que todavía no viene a Cristo, por aquellos que todavía caminan en la oscuridad, por aquellos que todavía andan
vagando por el mundo y que no encuentran su paz, que no encuentran la luz, que no encuentran a Dios. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Criticamos a aquellos mundanos que tienen otras creencias, otras culturas, otros dioses, y juzgamos a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas, hermanos? ¿Cuál es nuestro comportamiento hacia los demás? ¿Cómo damos testimonio de una vida donde enseñamos que seguimos el camino de Dios? Donde ¿acaso damos ese testimonio? ¿Acaso la gente que nos mira, que nos conoce, con la que nos rozamos, puede mirar que de verdad somos hijos verdaderos de Dios? Y que nos basamos en sus enseñanzas y que actuamos de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Nuestras acciones, nuestra vida, lo que hacemos, lo que decimos, nuestra actitud, ¿refleja la enseñanza de la palabra? ¿Refleja lo que Jesucristo enseñó, reflejó, nos dio? Tenemos que seguir ese modelo a seguir. Como cristianos, hermanos, muchas veces no nos comportamos con humildad, ni con amor hacia los demás. Tal vez nos sentamos importantes y miramos al pequeño así, que es pequeño, porque nosotros ya somos escogidos, porque nosotros ya somos salvos, porque nosotros ya conocimos al mismito Dios que nos creó. Pero hermanos, esa arrogancia, ese orgullo, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde llevó esa arrogancia, ese orgullo a los fariseos? ¿A dónde, hermanos? En el mundo, hermanos, somos juzgados por nuestro comportamiento. El mundo nos juzga. La palabra nos enseña que tenemos que reflejar lo que es de Cristo. Tenemos que reflejar ese Cristo, ese amor, esa actitud hacia los demás. Por eso mismo, hermanos, esas personas que no creen en Dios, esas personas que no son seguidoras de Cristo, así como los gentiles blasfemaban ante Dios por ver la actitud, por ver cómo vivían esos que se sabían la ley, esos que proclamaban la ley de Dios, esos que se decían ser pueblo escogido de Dios. Por esa misma manera, el mundo nos critica a nosotros, el mundo nos señala, y por culpa de nuestras acciones no quieren conocer a Dios, blasfeman contra nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, hermanos, que al compararse las obras que hace un no creyente son menos severas que esas obras que hace un creyente de Dios. Por causa de nuestras acciones, de nuestras faltas, de nuestro pecado, muchas gentes, hermanos, no quieren saber nada de Dios. Hay veces, hermanos, que conocemos a personas que tienen una relación con Dios, son cristianos, han estado en iglesias orando y proclamando la palabra y alabando a Dios. Pero por el comportamiento de uno de nosotros, hermanos, hacemos caer al hermano. Por el comportamiento, por nuestra actitud, de cómo tratamos al otro hermano, hacemos caer a alguien más. Y a veces, hermanos, esa gente se retira de la iglesia y muchas veces se retiran hasta de Dios, hermanos. Porque una vez que uno deja de asistir a los servicios, una vez que uno deja de reunirse, alabar a Dios en conjunto con los hermanos, con una misma fe, una vez que se retira uno de eso,
poco a poco se va enfriando, hermanos. Y una vez que una persona se va y no quiere saber más nada de la iglesia por nuestro comportamiento, por lo que le dijimos, por lo que le hicimos, por lo que proclamamos ser, pero no somos, hermanos, eso es algo muy feo. Eso es algo que no se debe de hacer, hermanos. Porque si anunciamos la palabra de Dios, si anunciamos a un Dios que es fiel, que es amoroso y que es poderoso, ¿por qué nos comportamos de cierta manera? Donde vamos a herir corazones, vamos a matar la fe que tiene el otro hermano. Vamos a hacer que una alma se pierda, hermanos.